Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cocina con Hilda Alejandra y el día de hoy te traigo una receta súper económica y deliciosa, milanesas de repollo. Y aquí tenemos un repollo, lo vamos a cortar a la mitad. Puedes utilizar medio repollo o un repollo entero. Lo tienes que cortar de donde está el tallito hacia la mitad. Como te decía, puedes hacer la mitad o puedes hacer el repollo entero, ya depende mucho de las milanesas que quieras preparar. Con un repollo entero yo creo que puedes hacer unas 10 milanesas. Ahora vamos a tener agua hirviendo en una olla grande, le vamos a poner un poquito de sal. Yo voy a poner solamente una mitad a cocer porque voy a hacer pocas milanesas, pero si tú vas a hacer más, pues puedes poner las dos mitades. Y lo vamos a dejar aproximadamente por unos 25 o 30 minutos. Hay que tapar la olla para que sea más fácil el cocimiento del repollo. Y ya que pasó media hora, lo retiras del agua y con mucho cuidado le vas a retirar el tallito porque está caliente. Por cierto, mi mamá nos está ayudando a hacer esta receta el día de hoy. Y luego le vas a ir retirando las hojas. Le cortamos para poder sacarla bien, lo más entera que se pueda. Y la secamos un poquito más con la toalla absorbente. Así es como van quedando y lo vamos pasando a un plato. Y así vamos a ir sacando todos los pedazos de repollo, secándolos y pasándolos al plato. Y vamos a utilizar los mismos ingredientes como si fueras a empanizar una milanesa normal. Aquí tenemos 2 huevos enteros. Los bates muy bien. Y aquí también tenemos harina, la galleta molida, los pedazos de repollo. Puede ser, si está muy delgadito, puedes agarrar 1 o 2, le vas a poner sal y pimienta. Lo vamos a pasar primero por la harina. Ahora por el huevo. Y al último por la galleta molida o pan molido. A mí me gusta utilizar galleta molida porque es más crujiente. Y ya que esté bien cubierta por los dos lados, entonces la vamos a ir pasando por un plato. Y así, súper fácil. Con ese mismo procedimiento vas a empanizar todas las milanesas que quieras preparar. Harina, huevo y galleta o pan molido. Ya están las milanesas listas. Ahora vamos a poner en un sartén suficiente aceite. Vamos a hacer la prueba para ver si ya está bien caliente. Le ponemos un poquito de galleta y al ver que se empieza a dorar, entonces ya podemos poner las milanesas. Y aquí nada más la hacemos a un ladito y agregamos la otra milanesa. Y solamente vamos a esperar a que se doren muy bien de un lado. Y si quieres cambiarle un poquito, las puedes comer algunas veces así sola y otras le puedes agregar esta salsita de tomate y prepararte un espagueti y también quedan deliciosas. Y si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas, a que actives la campanita de notificaciones para que te lleguen todos los avisos de las nuevas recetas que voy subiendo. Si puedes darle like y comparte. Ahora sí, vamos a voltear las milanesas, ve que doraditas quedan y súper delgaditas.
Y como te decía al principio, estas milanesas son muy económicas porque de un repollo te puedes hacer hasta unas 10. Además quedan súper ricas, tienen bien rico sabor. Y también para la gente que no le gusta comer carne, esa es una muy buena opción. Y ya que están listas, las ponemos en papel absorbente para retirarles el exceso de aceite. Y ahora lo que más me gusta, vamos a probar. Y ve qué lindo queda el empanizado con la galleta molida, además está bien crujiente y súper rica. Tienes que probarla. Así que aquí te paso la lista de los ingredientes para que tú también la prepares y la disfrutes tanto como yo. Y si te gustó este video, no olvides darme un like. Déjame tu comentario si tienes alguna duda y comparte. Y aquí te dejo 2 deliciosas recetas que sé que te van a encantar. Nos vemos en el próximo video. Bye, 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 bye.